Buenos días, mis hermanos. Vamos a empezar y retomar nuestro estudio del progreso del peregrino. Hemos concluido nuestra introducción al libro. Hablamos de la vida de John Bunyan, dimos una introducción al libro de cuándo se escribió, del contexto en que se escribió, ahí él estando en la cárcel por haber sido encarcelado por su práctica de la predicación y teniendo cultos fuera de la iglesia establecida, y sufrió 12 años en total en la cárcel, más que um, otros puritanos que sufrieron. También hablamos de algunos de los temas principales, la idea de la peregrinación, otras imágenes también importantes para el libro. Y en la última clase, o la clase anterior, hablamos de la apologética, esa introducción que el autor da, en que defiende su uso de la alegoría, habla un poco de cómo surgió el libro, de la recepción que recibió al principio, de algunos diciendo que muera y otros diciendo que viva. Usó ese lenguaje. Y de ahí terminando con describiendo su propósito y algunas de las metas que le movieron en escribir este libro. Ahora entramos a la parte 2 del curso, el comentario sobre el libro mismo, en que acompañando nuestra lectura del libro vamos a ir destacando algunas ideas, algunas imágenes, algunas enseñanzas bíblicas del libro y profundizando en ellos. Estamos practicando en ese curso hay algunas metas. Uno, familiarizarnos con el libro clásico de la fe reformada y del cristianismo en muchos sentidos, el progreso del peregrino. Conocer ese libro es importante, es un libro muy importante y muy práctico y útil y profundo. Pero al mismo tiempo, el ejercernos en la lectura, ejercernos en una lectura profunda, porque la Biblia y el progreso del peregrino tienen mucho en común. Ah, y los dos son literatura, los dos son libros. Entonces necesitamos saber cómo leer bien, cómo hacer preguntas, cómo notar las cosas útiles que un autor puede hacer para comunicar su punto y hacer buenas preguntas del texto y tratar de hacer conexiones entre las varias partes del libro y trazar temas. Esas son cosas importantes. Entonces vamos a ir practicando eso en el libro del progreso del peregrino, con la meta de que con nuestras clases de hermenéutica, con Antiguo y Nuevo Testamento, podemos ir haciendo algo parecido, pero ahora en el contexto de la palabra de Dios, que conlleva otras cosas. Las cosas que distinguen la Biblia del progreso del peregrino, que son importantísimas. La historia del progreso del peregrino es la historia de un hombre que en la desesperación de su estado de pecado y empieza a buscar la salvación y el poder llegar a la ciudad celestial. Es la historia de salvación de todo cristiano descrita en términos de parábola o alegoría. Hay dos partes claves de considerar en todas las partes del libro. En primer lugar, vemos la experiencia del hombre cristiano, que son más o menos comunes para el cristiano. Hay muchas partes en la vida de cristiano, el personaje principal aquí, cristiano, que son comunes a todos los creyentes. Todos los creyentes tienen su carga aliviada al ver a la cruz de Cristo y aferrarse de la cruz de Cristo. Todos los cristianos pasan por dificultades. Todos los cristianos van creciendo. Todos los cristianos luchan con ansiedad, con depresión a veces. Todos los cristianos tienen esas experiencias. Que no todos los cristianos, pero una gran mayoría de los cristianos. Es algo común. Entonces, esa realidad es muy importante considerar. Pero en segundo lugar, hay otras cosas que nos ayudan a ver la diversidad de la experiencia cristiana. Que no todos vamos a tener la misma experiencia con el libro de Cristiano. Porque hay tanto lo positivo de Cristiano a su camino, y también hay lo negativo de los otras personas que son falsos convertidos, o incluso amenazas, o como el hipócrita, o formalismo, que son caminos falsos, o el Señor sabio según el mundo, o varios otros que quizás empiecen o pretenden ser en el camino verdadero, o proponen un camino falso o secundario.
Y hay muchas de esas amenazas que también nosotros tenemos que enfrentar. Entonces, parte del punto de Bunyan es uno poder llevarnos a identificarnos con la historia de Cristiano. Como dijo, poder ver nuestra historia expresada sin darnos cuenta que es nuestra historia. Pero al mismo tiempo, poder ver otros peligros que están en nuestro camino y poder ver un ejemplo de cómo identificarlos, cómo se ven, cómo hablan. Si la hipocresía pudiera hablar, ¿qué diría? Aquí en el libro tenemos un ejemplo de quizás cómo puede ser. Eso nos ayuda a poder detectar eso cuando somos tentados con esas cosas. Pero al mismo tiempo, el libro está no solamente buscando, diciendo, tú, buen cristiano, te advierto de todas esas cosas, sino también Bunyan quiere que nosotros nos examinemos para asegurar que seamos cristianos y no hipócrita. Que seamos cristianos y no el de una fe falsa, o el que está buscando la riqueza, el de amor al dinero o amor del mundo. Sino necesitamos considerar esas dos cosas. Uno, hay peligros que necesitamos evitar, que van a venir de otros, pero también necesitamos considerarnos a nosotros mismos. La vida de cristiano es también diseñada como una forma alegórica de la vida propia de Bunyan. Y Bunyan, como han leído en su biografía, tuvo una experiencia bastante radical en muchos sentidos. Entonces, debido a eso, mucho refleja su historia particular. Y debido a que los cristianos tenemos mucho en común, hay muchas semejanzas y es útil para todos los cristianos. Pero al mismo tiempo, incluso eso fue una de las críticas del libro, es que refleja la vida cristiana de una perspectiva que no toma en cuenta cómo es la vida de alguien que, quizás un niño que crece en la iglesia, que va a la iglesia y de ahí es convertido y sigue fiel al Señor en la iglesia. Entonces no tiene como esa categoría en el libro del Progreso del Peregrino. Pero por eso Bunyan escribe una segunda parte en que hay muchas partes que Cristiano pasa que Cristiana, su esposa, no va a pasar. Por ejemplo, ella no cae en el pantano de desaliento. Ella no tiene que luchar con Napoleón en el valle de humillación. Entonces, ella no va a ir al castillo de la duda, porque ella va a ver el letrero que Cristiano había puesto ahí y va a poder evitar. Entonces, no todos los cristianos pasan por todas esas cosas. Entonces, no es como un manual para decir, ok, si no has caído en el pantano de desaliento, entonces no eres salvo. Si no pasaste por eso, no eres un verdadero cristiano. Porque hay muchas cosas en común con todos los cristianos, pero hay también muchas cosas propias de la vida de Bunyan, que son útiles para nosotros y puede ser el caso en muchas personas, pero no debemos usarlo como una regla para lo que tiene que suceder en la vida de todo cristiano. Entonces, entremos al libro. Así empieza. Iba yo caminando por el desierto de este mundo, cuando me encontré en un paraje donde había una cueva. Me recogí en ella fatigado y habiéndome quedado dormido, tuve el siguiente sueño. En una manera muy interesante, vemos la primera persona a quien conocemos en este libro es el narrador. Y el narrador va a poder, es un narrador muy conocedor. Él puede observar mucho de lo que está pasando y está narrando de tercera persona la historia en muchas partes. Pero a veces incluso entra en la historia y tiene una conversación con algunos de los personajes. Ahí vamos a ver eso, de hecho, en la segunda clase, en que él viene y pregunta, habla con Auxilio para hacerle preguntas sobre el pantano de desaliento. El narrador es un personaje muy importante, que a veces da comentarios aparte para explicar cosas a nosotros, al lector, que Cristiano no pudo ver. O quizás para explicar teológicamente ciertas imágenes que son difíciles. El narrador es importante, pero al mismo tiempo vemos algo interesante. El narrador obviamente es John Bunyan, pero notamos que él mismo está en un peregrinaje. Yo iba caminando por el desierto de ese mundo, fatigado. Él está en un camino, él mismo está caminando, fatigado de su peregrinaje.
en que él va a una cueva y encuentra descanso. ¿Y cuál es esta cueva? Pues se suponía que la cueva era la cárcel donde él estaba. Y de hecho, en una edición posterior del libro, creo que fue como la tercera y cuarta edición, él cambió el nombre de esta sección del libro que se llama La Cueva a decir la cárcel, identificando así que la imagen de la cueva es la cárcel misma. Entonces vemos a Bunyan viviendo su peregrinaje, caminando en su peregrinaje, y aquí se encuentra en esa cárcel donde él tiene este sueño. Otra realidad importante es la idea del sueño. Él usa el sueño para introducir la alegoría, pero al mismo tiempo el sueño fue algo que ocurrió mucho en la vida de Bunyan. Estoy convencido de que no diría que esos fueron sueños reveladores o algo así, o visiones apocalípticas. Pero a veces los pensamientos y dudas que ocupaban tanto su mente durante el día fueron representados en una forma alegórica, una forma metafórica en sus sueños. Quizás usted ha tenido una experiencia así, algo que te está, como por ejemplo, yo cuando, ahora el Señor me ha ayudado mucho con eso, pero antes de ir de viaje, yo tenía mucho temor de dormir demasiado y de perder el vuelo o de no poder ir en el viaje. Entonces me voy a dormir, estoy luchando con esa ansiedad y ¿qué sueño? Que pierdo el vuelo. Entonces quizás hay cosas así que pueden suceder. Es como nuestra mente procesando parte de esas experiencias y dudas y luchas o incluso pensamientos de felicidad que podemos tener durante el día. En tu proceso de conversión vemos esta realidad. Y si leyeron el libro de la gracia abundante, aparece mucho ese lenguaje. Un día pasando por la ciudad de Bedford, él se encontró con esas mujeres que estaban ahí hablando de cosas celestiales y él se dio cuenta de que había algo distinto de ellas. Que ellas tenían algo, aunque él leía la Biblia, él iba a la iglesia, él se creía moral y santo, había algo nuevo aquí. Y fue su necesidad de la regeneración. Pero esa duda de, ¿qué será? ¿Qué es lo que ellos tienen que yo no tengo? ¿Por qué pueden hablar de esas cosas con tanto gozo, con tanto amor que yo no tengo? Entonces él dice, porque entonces el estado y la felicidad de esta pobre gente de Bedford se me representó así en un sueño o visión. Vi como si estuvieran situados en una ladera soleada, de alguna montaña alta, refrescándose allí con los agradables rayos del sol, mientras yo temblaba y me encogía del frío, afligido por la ensarcha, la nieve y las nubes oscuras. Además, entre ellos y yo vi una pared que rodeaba esa montaña. Ahora, a través de esa pared, mi alma deseaba mucho pasar, concluyendo que si pudiera, iría incluso en medio de ellos. Allí también me reconfortaría con el calor de su sol. Alrededor de ese muro pensé en ir una y otra vez, todavía curioseando a medida que avanzaba, para ver si podía encontrar algún camino o pasaje por el que pudiera entrar en él. Pero no pude encontrar ninguno durante algún tiempo. Por fin vi un estrecho hueco, como una pequeña puerta en la pared, por el que intenté pasar. Pero como el pasaje era muy estrecho y angosto, hice muchos esfuerzos por entrar, por todos en vano, hasta que casi me quedé sin fuerzas por el esfuerzo de entrar. Al fin, con gran esfuerzo, me pareció que primero entraba la cabeza y después, con un esfuerzo lateral, los hombros y todo el cuerpo. Entonces me alegré mucho y fui a sentarme en medio de ellos, y así me reconforté con la luz y el calor de su sol. Ahora bien, ese monte y muro, etc., se me presentó así. El monte significaba el monte significaba la iglesia de Dios vivo, y el sol que brillaba en él, el resplandor confortable de su rostro misericordioso sobre los que estaban en él. El muro, pensé, era la palabra, que hacía la separación entre los cristianos y el mundo. Y la brecha que había en este muro, pensé, era Jesucristo, que es el camino a Dios Padre. Pero como el pasaje era maravillosamente estrecho, incluso tan estrecho que no podía, sino con gran dificultad, entrar en él,
me mostró que nadie podía entrar en la vida sino los que estaban en serio, y a menos que también dejaran ese mundo malvado detrás de ellos, porque aquí solo había espacio para el cuerpo y el alma, pero no para el cuerpo y el alma y el pecado. Esa semejanza permaneció en mi espíritu muchos días. Todo ese tiempo me vi en una condición desamparada y triste, pero sin embargo me provocó un hambre y un deseo vehementes de ser uno de los que se sentaban a la luz del sol. Ahora también debía orar donde quiera que estuviera, ya fuera en casa o en el extranjero, en la casa o en el campo, y también debía cantar a menudo, con elevación de corazón, aquello del Salmo 51. Oh Señor, considera mi angustia, porque todavía no sabía dónde estaba. Entonces vemos la introducción del libro con esta primera frase. Vemos a Bunyan en medio de su peregrinaje, en la cárcel, y ahora habiendo tenido un sueño que no es el primer sueño que tiene en su vida. Y vimos, ¿y qué vio ahí en ese sueño? Vi a un hombre en pie, cubierto de andrajos, vuelto de espaldas a su casa, con una pesada carga sobre sus hombros y un libro en sus manos. Fijando en él mi atención, vi que abría el libro y leía en él. Y según iba leyendo, lloraba y se estremecía, hasta que no pudiendo contenerse más, emitió un doloroso lamento y exclamó, ¿qué haré? Aquí abre el sueño con esta introducción al protagonista, el personaje principal. Y vamos a seguir su vida desde este momento hasta su muerte y entrada a la ciudad celestial, su nombre cristiano. Aquí lo vemos. ¿Qué es la imagen que vemos aquí, mis hermanos? ¿Qué vemos? ¿Qué vio de cristiano? ¿Qué estaba haciendo? Estaba leyendo, Ajá, leyera, dando la interpretación de la escritura, ajá. pues, siendo convencido de su pecado, la realidad de su pecado. Ujú. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Qué más vemos de él? ¿Cómo él describe? Sí, una carga. Había un lloro, Ajá, se estremecía. sí, un llanto estremecía. Y era un hombre cubierto de andrajos, Mm, y con la carga, la mm, parte clara, que da a entender, por supuesto, su realidad y su condición. ujú. Y Sí. eso pues no le llega a un límite, ¿verdad? No contenerse más. Mm, Y esto le dio un dolor, un lamento, mm, ¿verdad? Por la carga que llevaba en su Ujú. espalda. sí. Y vuelto de espaldas a su casa. ¿Por qué agregué ese detalle? Revela Como que se iba. Sí, ajá, sí, eso es como la idea, que su casa está detrás. Ajá. Quizás algo como la realidad de que debido a esa carga no podía disfrutar de las cosas normales de disfrutar, que uno puede disfrutar en su casa, el tiempo con sus hijos, el salir con su esposa y las cosas que normalmente traen gozo, pero ahora está con la casa a sus espaldas, que no hay, como dando a entender que no encuentra el mismo gozo ahí, como no está tan apresto para entrar y ahí disfrutar de su familia y los gozos de la familia como antes. Y bueno, el gozo que usted dice, esto trae una consecuencia, ¿no? El lloro, el dolor, Mm, que aún él dice que se estremecía, lloraba y se estremecía. O sea, uno puede estar llorando nada más, pero aún ese lloro le estremecía, mm, como que tenía un dolor. mm. eh, Como un poco agachado y... ajá, Ujú. sí. Sí, exacto. Entonces vemos esa condición muy triste del hombre, cubierto de andrajos, con ropa sucia y con una pesada carga sobre sus hombros. Pero en la última parte pasó que dice, y exclamó, bueno, ¿qué haré? Sí, exacto. Ujú. ¿Qué Sí, voy a hacer? eso suena, ¿cierto? Al libro de Hechos y a algunas personas que llegaron a esa misma conclusión y es una conexión intencional. Aquí vemos dos imágenes principales sobre la condición del hombre. Vamos a ver todas esas partes que hemos visto.
En primer lugar, vemos que está con ropa sucia, con una pesada carga en sus hombros. Esas dos imágenes vienen directamente de las Escrituras y allí también son usadas para describir el estado de pecado. Por ejemplo, vemos un pasaje famoso, a Isaías 64, versículo 6. Todos nosotros somos como el mundo, como trapo de inmundicia, todas vuestras obras. Puse esa idea como de ropas sucias. O Zacarías 3, la visión del sumo sacerdote, Josué, que está vestido de ropa sucia. Vestido de ropa sucia, y de ahí Dios envía a su ángel para quitarle esas ropas sucias, para ponerle vestiduras limpias, un efod en su cabeza y darle la corona de rey y sacerdote en uno. Y Dios responde a esa visión diciendo, yo perdonaré el pecado de Israel. Esa imagen de la ropa sucia siendo limpiada es una imagen bíblica de perdón, de la ropa sucia del pecado, de las manchas del pecado. Como la leprosa, que también conlleva eso, que llega a la ropa y era una idea de algo inmundo que tenía que ser rechazado. Otra imagen bíblica es aquella de la carga, que describe esa convicción y ese peso de la convicción del pecado. Y dice el salmista, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga, pesen mucho para mí. O como ese llamado glorioso de nuestro Señor Jesús, quien dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. En la vida personal también llegó a sentir esa gran carga de pecado, cuando en medio de su vida reformada externa, cuando seguía guardando su amor por el pecado, escuchó un sermón sobre ciertos pecados tocantes al desprecio del día de reposo. Y él dijo, ahora bien, a pesar de mi religión, yo era uno de los que se deleitaba en toda clase de vicios, sobre todo aquel día en que me solazaba con ellos, por lo que caí en mi conciencia bajo su sermón, pensando y creyendo que había hecho aquel sermón a propósito para mostrarme mis malas acciones. En aquel momento sentí lo que era la culpa, aunque nunca antes que yo recuerde, pero entonces estaba por el momento muy cargado de ella. Y así me fui a casa cuando el sermón terminó, con una gran carga sobre mi espíritu. Entonces, ¿de dónde saca Bunyan esta idea? Pues uno lo saca de la palabra de Dios, que usa esa imagen a veces para hablar de la persona cargada de necesidad, de alivio que solo el Señor da. Y también de su propia experiencia. Él mismo sintió esa carga de pecado en su corazón. Él pudo haber usado otras imágenes, ¿cierto? Porque la Biblia usa otras imágenes para describir el estado del pecado. ¿Cuáles son algunas otras imágenes que usa, que Bunyan pudiera haber incluido aquí? Que la Biblia usa. Pudo haber escrito una imagen como de un cadáver en estado de muerte. Sí, ajá. Sí, hay la idea de muerte espiritual en la Biblia. Estando muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es una imagen bíblica para describir el estado del pecado. ¿Qué otras imágenes vemos? Tinieblas. Ajá, sí. Sí, ajá. Bajo el reino de tinieblas. Esa imagen sí va a aparecer, pero sí, aquí no. Pudo haber escrito con nubes oscuros y como algo para incluir esa imagen. Porque esa es otra imagen bíblica que se usa. ¿Qué otras imágenes se usan? Sí, ajá. Enfermedad, o el Salmo 38. Ese salmo que habla de que como sus huesos se están comiéndose, se están comiendo por su pecado. O también otra imagen, la esclavitud, ¿cierto? Conectada a veces con las tinieblas, ese reino de tinieblas, pero también la idea de esclavitud. O ahí en la muerte de Efesios 2 también se conecta con esa idea de esclavitud a Satanás. Y esa idea también se encuentra aquí en la ciudad de destrucción. Entonces, lo que le preocupa al cristiano no es solamente su carga, sino cómo
esta carga de pecado le expone a la justicia de la ira y condenación de Dios. Debido a su pecado, es destinado a esa angustia de alma mientras viva aquí por las tormentas del pecado. Y de ahí entrar en mayor angustia en el infierno. Cristiano ve que sus pecados capaz le llevarían a un juicio terrenal y una cárcel. Pero si no está listo o dispuesto a sufrir una cárcel por sus pecados, cuanto menos el juicio de Dios. Dice, porque temo que esta carga que llevo sobre mí me ha de hundir más hondo que el sepulcro y que he de caer en Tofet. Y si no estoy preparado para ir a la cárcel, menos lo estoy para el juicio, y muchísimo menos para el tormento. ¿Cómo no quiere que llore y me estremezca? Respondiendo a su esposa que le dijo que deje a sus ideas raras. Esa conexión entre el juicio terrenal que recibiría si siguiera en su rumbo y de ahí el juicio eterno después es algo que Bunyan también luchó en su propia vida. Dice, sí, tal era la prevalencia de las lujurias y los frutos de la carne en este pobre alma mía, que si un milagro de la preciosa gracia no la hubiera impedido, no solo habría perecido por el golpe de la justicia eterna, sino que también me habría expuesto incluso al golpe de esas leyes que llevan a algunos a la desgracia, a la vergüenza abierta ante la faz del mundo. Entonces él estaba en un camino para ser juzgado tanto en el mundo por las leyes de los hombres como en el juicio por las leyes de Dios. En esta referencia, ese es un buen ejercicio, porque Bunyan es un buen autor. Bunyan es aquí vemos, aunque sin educación, fue un genio literario. Aquí se manifiesta, es como casi inspirado en el sentido dinámico, como en que él es ayudado por el Espíritu y que aquí vemos algo muy precioso de cómo él está lleno de la palabra del Señor, que le está dando mucha inteligencia aquí y dones del Espíritu. Pero algo que prestar atención, en la Biblia aún mucho más, pero en Bunyan incluso lo estamos viendo. Hay que prestar atención a los detalles, que no hay, seguro que hay, porque él es un autor fallado y puede errar, pero como no hay ni una palabra fuera de su lugar, que cada palabra es escogida con propósito, con intención. Y es algo que nos lleva a pasajes bíblicos, a cosas en su propia vida, a otras experiencias que también penetran hasta nuestra experiencia. Y es importante tomar nota de eso. Entonces, ¿por qué usa esa imagen Tofet? Esa es una palabra que apenas aparece en las Escrituras, solo unas 10 veces. En primer lugar, parece haber sido una ciudad de Judá que fue profanada y usada para el culto idólatra de los israelitas rebeldes, quienes iban detrás del dios moabita, Moloch, a quien ofrecían sus propios hijos como sacrificio. Pero Dios ejecutó juicio sobre este lugar, reduciéndolo a cenizas, como en Sodoma y Gomorra, bajo el rey Josías en sus reformas religiosas. Luego Jeremías hace referencia a Tofet y profetiza el juicio de la ciudad. Cuando la ciudad fue destruida, llegó a ser un renombre parecido a Sodoma y Gomorra, como una señal de gran juicio y el lugar donde Dios derrama su ira. Y por esto Jeremías profetiza contra Jerusalén usando la comparación con Tofet. Isaías 30, versículo 33, también parece hacer referencia a Tofet como un lugar de juicio y la ira ardiente de Dios. Porque Tofet está preparado desde hace tiempo, ciertamente ha sido dispuesto para el rey. Él lo ha hecho profundo y ancho, una pira de fuego con abundante leña. El soplo del Señor, como torrente de azufre, lo enciende. Por lo tanto, la situación del cristiano es muy complicada, ¿cierto? Una situación muy triste, cargado por su pecado y en gran temor y estremecer por la venida del juicio y la ira de Dios. Pero tiene en sus manos el libro y el hermano Oscar ya dio su interpretación de que ese libro es la Biblia y parece ser. Podemos notar eso en las muchas citas que vienen de ese libro, que son textos bíblicos. Ahí también hay contexto y conociendo bien a Bunyan, el libro va a ser la Biblia, seguro.
Y al leer en ese libro apareció la carga en su espalda y se dio cuenta del juicio que le esperaba a él y a todos los habitantes de su ciudad. Pero por el momento no tenía la esperanza de escape. Entonces, ¿dónde está él cuando pensamos de la vida de cristiano? O la vida del proceso de la conversión. ¿Dónde está cristiano ahora? ¿Qué parte de la Biblia leía en ese momento? Entendía su pecado. Ajá, exacto. Entendía su pecado. Entendía el juicio, pero no tenía esperanza para escape todavía. ¿Dónde está? Está leyendo la ley. Eso es lo que hace la ley en el corazón. Manifiesta el pecado, demuestra lo que ese pecado merece, el juicio de Dios. Pero la ley en sí no dice hay rescate. Él dice, me veo perdido por razón de esa carga que me abruma. Además, sé ciertamente que nuestra ciudad va a ser abrasada por el fuego del cielo. Y todos seremos envueltos en una catástrofe terrible si no hallamos remedio para escapar, el cual hasta ahora no he encontrado. Luego, en la conversión que tiene con el evangelista, le dice, este libro me dice que estoy condenado a morir y que después he de ser juzgado. Y no quiero morir ni estoy preparado para el juicio. Una cita a Hebreos 9:26, ¿cierto? Así como está decretado que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. Esa verdad bíblica le llena con gran temor, porque al ver el día del juicio fijado en el futuro, a la luz de la oscuridad de su condición pecaminosa, no puede ver esperanza. Como dice el Ezequiel, ¿aguantará tu corazón o serán fuertes tus manos en los días que yo actúe contra ti? Yo, Señor, he hablado y lo haré. Cristiano no está listo para caer en las manos de Dios, quien es un fuego consumidor. Él ve esa realidad en la ley. Él ve el fuego encendido en el monte Sinaí, pero no puede encontrar alivio. Lo que el cristiano está experimentando es lo que ocurre cuando uno lee o escucha la ley predicada y recibe la convicción de parte del Espíritu Santo. Dios en su palabra expone tanto la ley como la gracia. Pero la ley es necesaria para mostrarnos nuestro pecado por lo que es, y la gracia viene para mostrarnos el único escape. En ese escenario, el cristiano solo ve la ley y la condenación que promulga con vehemencia. Por ejemplo, la Biblia afirma muy claramente que esto fue una intención clave por qué Dios dio la ley. Dice en Romanos 3. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O luego en Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿El pecado es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Entonces ahí vemos la realidad, ¿cierto? Vemos cómo Dios da la ley para hacer esa exposición clara de lo que Dios espera de nosotros. Y cuando consideramos eso, vemos más claramente las maneras en que hemos fallado. La lectura o predicación de la palabra es una herramienta clave que Dios usa para llevar a los hombres a ver su estado de pecado. Es la lámpara para exponer y arrojar luz sobre nuestros pecados ocultos y escondidos. Es el cuchillo quirúrgico para cortar la cobertura de justicia falsa, hipocresía para demostrar la enfermedad que está debajo. E incluso Hebreos lo llama una espada de doble fila, ¿cierto? ¿Cómo es el cuchillo quirúrgico? Tiene un nombre especial. ¿Cómo es? Bisturí. Bisturí. Es como esto, para ir entre hueso y tuétano, entre alma y espíritu, entre las intenciones y pensamientos del corazón. Y Dios usa eso, especialmente en la predicación de la ley. Y ahí sigue, ¿cierto? Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y Dios usa esa luz, esa precisión quirúrgica de su espada para demostrar el pecado que está en nuestros corazones.
Entonces vemos su gran angustia también. Cuando Cristiano vio la ley de Dios en el libro y su propio estado a la luz de ella, y todavía sin ver la gracia, Cristiano se desmayaba. El narrador dice, llora y se estremece por el peso de su carga y el juicio venidero. Y luego dice, lloraba y se estremecía, hasta que no pudiendo contenerse más, emitió un doloroso lamento y exclamó, ¿qué haré? Eso nos hace recordar esas palabras de los de Pentecostés. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? O las palabras del carcelero, quien también, escuchando las palabras de Pablo y de Silas, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Al llegar a esta conclusión y volver a la vida normal en su familia, Cristiano buscaba reprimir lo que estaba sufriendo, de esconderlo para no alarmar a su familia. Pero dice, procurando reprimirse todo lo posible para que su mujer y sus hijos no se percatasen de su dolor, mas no pudiendo disimularlo por más tiempo, porque su malestar aumentaba. Mientras se callaba, sus huesos se envejecían, como así lo describe el salmista. Dice, mientras callé, mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Entonces, perdón. Vamos a seguir. Estamos viendo la angustia del alma. Estamos describiendo la condición del hombre. Hemos visto las descripciones de su pecado, su carga, sus andrajos, su ropa sucia. El libro que está en su mano que le ha revelado su estado, la ley del Señor, que viene antes de la gracia para exponer el pecado, penetrar hasta el corazón, para manifestar el pecado que es ahí y revelar que debido al pecado merecemos juicio. Y él trataba de como desconectarse de su dolor, ¿cierto? Trataba de ponerse una máscara bonita, de felicidad, de poder no alarmar a su familia. ¿Cuántas veces hemos hecho eso, cierto? Vamos con preocupación, una ansiedad económica o algo y vamos a la casa tratando de guardar todo ese dolor y nuestras familias se dan cuenta, porque muchas veces es obvio cuando eso sucede. Pero eso es lo que sucedió aquí. Y estoy citando Salmo 32, cuando un texto que habla de su pecado, dice, mientras callé, no quería expresar lo que estaba en su corazón. Mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Mientras llevaba esa carga y reflexionaba sobre ella, seguía aumentando más y más en peso. El dolor llegó a una gran desesperación cuando, viendo la carga en aumento, no pudo ver cómo escaparse. El texto lo describe como muy decaído de ánimo y sobremanera desconsolado. Y dice, sus miradas inquietas se dirigían a una y otra parte, como buscando un camino por donde huir, pero permanecía inmóvil porque no lo hallaba. Como un animal atrapado. Estaba buscando todos los rincones y filas de su jaula para poder ver una manera de escaparse. Pero no lo podía encontrar. Era un juicio tan seguro, tan firme, que había sido decretado, como dice Hebreos 9, decretado para el hombre un día morir y después entrar al juicio. Y él sabía por sus pecados que él merecía ese juicio, que era seguro, firme, que él lo merecía justamente por sus pecados. Entonces, la única opción que tenía era simplemente morir y recibir ese juicio. Al presentar ese retrato de Cristiano y el inicio de su búsqueda de la vida en medio de la muerte, Bunyan nos invita a considerar algunas aplicaciones. En primer lugar, para el Cristiano, nos invita a reflexionar sobre la gracia de Dios y cómo usó su palabra, una predicación, quizás las palabras de un amigo o pastor, para despertarnos la gravedad de nuestro estado pecaminoso. Piensa de su propia historia, de cómo el Señor ¿por qué? Cuando uno quizás podía vivir tan cómodamente en su pecado un día, y de ahí para el próximo día, ya no. Ya hay una carga, ya no podía seguir con lo mismo, con la misma felicidad como antes. Porque el Señor, a través de su palabra, a través de la convicción, empieza a poner esa carga de pecado y mostrarnos la culpa de nuestro pecado. Y debemos darle gracias a Él por habernos mostrado el pecado. Él pudo habernos dejado ahí.
Él pudo habernos dejado en nuestros pecados, pero en su gracia nos mostró nuestros pecados y nos guió a la gracia. En segundo lugar, para un incrédulo, aquí le invita a un incrédulo a poder ver su propia experiencia, ver su propio estado, considerar que él también es entre esa ciudad de destrucción, que está enrodeado con fuego, que está ahí a punto de ser destruida. Y al despertarse, su familia no pudo ver su carga. Los otros de la ciudad no vieron su carga porque ellos no entendieron el pecado. Entonces invita al pecador a considerar que él sí tiene una carga, solo por ahora no lo puede sentir. Sí tiene algo que le va a matar. Pero simplemente son como ovejas mudas ante los mataderos, llevados por Satanás según su deseo para la destrucción. Pero lo que necesitan es exponerse a la palabra, exponerse al libro, a la ley, y ver su estado verdadero, ser advertidos y buscar el camino de la vida. En tercer lugar, si uno se encuentra en el estado de cristiano, ya, o pasa por lo que describimos ahora, y llega a este estado con él, puede ver en las palabras del evangelista que sí hay esperanza. Vamos a ver que el evangelista viene y le dice, mira ahí, hay luz, vaya y busca esa esperanza. Vemos en próximo lugar el rechazo de su familia. Dice, en ese estado regresó a su casa procurando reprimirse todo lo posible para que su mujer y sus hijos no se percatasen de su dolor. Mas no pudiendo disimularlo por más tiempo, porque su malestar aumentaba, se descubrió ante ellos y les dijo, queridísima esposa mía y vosotros hijos de mi corazón, yo, vuestro amante amigo, me veo perdido por razón de esa carga que me abruma. Además, sé ciertamente que nuestra ciudad va a ser abrasada por el fuego del cielo, y todos seremos envueltos en una catástrofe terrible si no hallamos remedio para escapar, el cual hasta ahora no he encontrado. Grande fue la sorpresa que esas palabras produjeron en todos sus parientes, no porque las creyesen verdaderas, sino porque las consideraban resultado de algún delirio. Y puesto que la noche estaba ya muy próxima, se apresuraron a llevarlo a la cama, con la esperanza de que el sueño y el reposo calmarían su cerebro. Pero la noche le resultaba tan molesta como el día. Sus párpados no se cerraron para descansar, y la pasó entre lágrimas y suspiros. Interrogado por la mañana acerca de su estado, respondió, me siento peor, y mi mal crece a cada instante. Y como empezase a repetir las lamentaciones de la tarde anterior, se endurecieron contra él. En lugar de compadecerle, intentaron entonces recabar mediante la aspereza aquello que con la dulzura no habían conseguido. Unas veces se burlaban, otras las reñían, y otras le dejaban completamente abandonado. No le quedaba, pues, otro recurso que encerrarse en su cuarto para orar y llorar, tanto por ellos como por su propia desventura, o salirse al campo y desahogar en su espaciosa soledad la pena que tenía en el corazón. En una de esas salidas lo vi muy decaído de ánimo y sobremanera desconsolado, leyendo en su libro según tenía por costumbre, y mientras leía le oí de nuevo exclamar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Algo que agregaba mucho al dolor de Cristiano es lo que vemos aquí, ese rechazo de parte de su familia. Cuando Cristiano se miraba a sí mismo, vio un hombre sucio y cargado por su pecado. Y cuando miraba alrededor, vio que también su ciudad estaba al punto de recibir el juicio. Incluso su familia estaba al punto de recibir el juicio. Necesitaban la misma salvación que él estaba anhelando. Pero sin la misma iluminación por el libro que él tenía, su familia no pudo ver su carga, ni sus propias cargas, ni el peligro en que la ciudad estaba. No es que ellos no tuvieran pecado, no tuvieran peso, sino es porque ellos no habían visto a la luz del libro. Porque la Biblia dice, porque por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Sino el punto es que ellos no han sido iluminados a poder ver su pecado. Dios no les ha mostrado su pecado por medio de la ley. Ellos estaban en la misma condición en muchos sentidos, pero no de corazón, pero sí delante de Dios. Al principio su familia pensaba que estaba enfermo y solo necesitaba descansar. Y eso le fue mal.
De hecho, no podía dormir. Seguía atormentado con esas luchas. Como de hecho pasa mucho a Bunyan. Bunyan dice en su autobiografía que desde su juventud solía sufrir durante la noche de sueños de juicio u otros pensamientos que le quitaban el sueño. Dice, ya en mi infancia me asustaba y atemorizaba con sueños espantosos y me aterrorizaba con espantosas visiones. Porque muchas veces después de haber pasado este o el otro día en el pecado, he estado en mi cama muy afligido mientras dormía, con la aprensión de demonios y espíritus malignos que todavía, como yo pensaba entonces, trabajaban para arrastrarme con ellos, de los que nunca podría librarme. Qué terrible, ¿cierto? Para un niño sufrir con esos dolores de conciencia. Pero también vemos lo mismo aquí en Cristiano. Al despertarse, su familia esperaba encontrarlo en un mejor estado. Pero él sabía que su problema era aún mayor de lo que él antes pensaba. Y su desesperación se aumentaba. Por eso su familia se frustró y empezó a tratarle con aspereza, con dureza, e incluso lo abandonó. Lo dejaron solo. Quizás alguno de ustedes ha recibido algo así en su historia. Yo me acuerdo en mi historia que mientras mi vida religiosa era solamente externa y podía seguir pecando con mis amigos, nos llevábamos muy bien. Cuando yo tuve una reforma externa, en cierto momento, cuando tenía unos 13 años, y podía seguir siendo amigo con mis amigos y todavía salíamos juntos y disfrutábamos, porque seguía guardando pecado en mi corazón en varios sentidos. Pero cuando el Señor en verdad me salvó y me alcanzó con su gracia, y me comprometí con servir al Señor y con seguirle a Él, ya no tenía amigos. Ya no tenía esos mismos amigos. Como Pedro también dice, en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Aunque fue de gran dolor para él, le fue oportuno, porque eso le permitió el tiempo para estar solo, orar y seguir leyendo en su libro, tratando con la situación de su alma. Cristiano estaba sufriendo algo mucho más grave que un cansancio físico, y cuando su familia le abandonó, seguía sufriendo algo mayor de ese dolor terrible de ser rechazado. Era que él iba a ser juzgado por Dios y separado de él, y tenía que tratar con ese problema. Pero de ahí, en medio de esa situación, viene evangelista. Viene el hombre que le predica el evangelio, que le anuncia que ya tiene la ley condenándole, pero también hay esperanza en el evangelio. Sus miradas inquietas se dirigían a una y otra parte, como buscando un camino por donde huir, pero permanecía inmóvil porque no lo hallaba. Entonces vi venir hacia él a un hombre llamado evangelista y escuché el siguiente diálogo. Evangelista. ¿Están ahí con el texto? Sí. ¿Quién quiere ser evangelista? Stalin, tú tienes buena voz para ser evangelista. Entonces tú lees ahí las partes de evangelista y yo soy cristiano. $48. Ya. ¿Le ayuda el de la ayuda? Con evangelista tú lees ahí, dice la primera línea, dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Ajá. ¿Yo soy cristiano? No, yo soy cristiano. Ese libro me dice que estoy condenado a morir y que después he de ser juzgado y no quiero morir ni estoy preparado para el juicio. Porque no has de querer morir cuando tu vida está plagada de tantos males. Porque temo que esa carga que llevo sobre mí me ha de hundir más hondo que el sepulcro y que he de caer hasta el Tofet. Si no estoy preparado para ir a la cárcel, mucho menos lo estoy para el juicio y muchísimo menos para el tormento. ¿Cómo no quiere que llore y me estremezca? Entonces, ¿por qué no tomas una resolución? Ven, lee. Y recibiendo un rollo de pergamino y leyendo, voz de narrador. ¿Huye de la ira y venidera? ¿A dónde y por dónde puedo ir? Señalando a un campo muy espacioso. ¿Ves esa puerta? Pues hay que hacerlo, hay que apuntar. Ay, perdón. ¿Ves esa puerta angosta?
quería con drama. No. Ahí, sí. Sí. Ajá. ¿Ves allá lejos el resplandor de esta luz? Sí, lo veo. No la pierdas de vista, ve derecho hacia ella y encontrarás la puerta. Llama allí y te dirán lo que debes hacer. Evangelista representa ese predicador del evangelio, principalmente a los ministros, aunque no exclusivamente un ministro, pero eso es principalmente la idea. Leyendo en el libro, solo se condenaba más y más, porque no sabía bien distinguir la ley del evangelio todavía, ¿cierto? Podía ver la ley que le condenaba, pero no tenía la esperanza del evangelio. Pero el hombre evangelista, aptamente nombrado, enviado por Dios, vino para señalarle el camino para el escape. El evangelista empieza un diálogo con él para ver por qué Cristiano estaba sufriendo de esa manera, aunque ya tenía una suposición, ¿cierto? El evangelista encontrarse con la familia sí tenía la iluminación de la palabra para ver la carga que el cristiano llevaba. Así es, a veces predicamos y advertimos a los pecadores, pero cuando nosotros los miramos a la luz de la palabra, vemos con más claridad su situación que quizás ellos mismos. Nosotros podemos ver a alguien que está viviendo en pecado y ver la carga que está sobre su alma, que les va a llevar hacia el infierno. Pero quizás ellos no. Como Elías y Eliseo, ¿cierto? Elías que podía ver los ejércitos celestiales alrededor en su defensa, y Eliseo no, hasta que el Señor le abrió los ojos. También a veces como predicadores podemos ver a las personas que están como colgados sobre el infierno, pero ellos no se dan cuenta de su estado para poder huir y buscar la salvación. Para identificar un poco más las convicciones que el cristiano tenía, el evangelista hace una pregunta interesante al cristiano. En medio de tanta angustia, el evangelista pregunta por qué el cristiano no espera o desea simplemente morir. ¿Por qué no te suicidas? ¿Por qué no simplemente mueres? Pero en respuesta a esto vemos que Cristiano realmente había entendido bien la ley. Porque no era simplemente un dolor o una angustia terrenal que él estaba tratando de escapar, sino era tanto la angustia terrenal que tenía en su alma al momento, como también la angustia del tormento del infierno después. Entonces morir no iba a librarlo de su situación. Quizás iba a calmar la angustia aquí, pero iba a lanzarlo a la angustia peor que realmente temía. Si mi estado es tan miserable como el de Cristiano, ¿por qué no lloro y me estremezco? Porque al escuchar y ver que Cristiano se han despertado a su miseria y su necesidad de un Salvador, le advierte con las palabras de Mateo 3:7, que tiene un rollito que le envía, un tipo de panfleto evangelístico que le da ahí. Dice, huir la ira venidera. Huir la ira venidera. Que en Mateo 3, de hecho, es una pregunta. ¿Quién te advirtió a huir la ira venidera? Pero aquí vemos que Cristiano puede decir, fue el evangelista quien me advirtió. Y de ahí le dio una dirección al camino que llevaba a la puerta angosta. La puerta angosta es la entrada al camino de la salvación en el libro. Y viene de Mateo 7, 13 a 14. Y vamos a hablar más de ello en el futuro. Pero por ahora es interesante considerar lo que sucede aquí. Cristiano había llegado a la claridad sobre su estado miserable, pero aún no tenía mucha esperanza para el escape. Por esto no puede ver con claridad la puerta angosta desde su lugar presente, sino solo una luz brillante en la distancia. Al principio no lo veía, y de ahí sí lo puede ver un poco. ¿Qué simboliza eso? Al principio lo vemos que no está buscando, ¿cierto? Lo vemos al principio de esa escena, buscando dónde encontrar, dónde huir, a dónde puede huir. Y de ahí Evangelista le señala un lugar, ¿ves la puerta angosta? Y dice, no lo veo. Entonces todavía por fin se le están señalando, pero no lo puede ver. Y de ahí dice, entonces por lo menos ves una luz ahí. Y dice, sí veo la luz. Entonces podemos ver como la chispa que enciende un poco de esperanza en su corazón.
que al principio no tenía nada de esperanza, ¿cierto? Completamente desesperado de encontrar dónde huir del juicio. Pero aquí vemos que él puede por fin, poco a poco, ir viendo una luz brillante en el horizonte, a dónde se va a dirigir para poder encontrar la esperanza. Y muchas veces así es con el pecador, que está angustiado por la ley, agobiado por la ley del Señor, y dejado para buscar dónde huir de ese juicio tan justo y perfecto que pronto viene, eterno y firme. Y de ahí les predicamos el Evangelio, les anunciamos las buenas nuevas, pero no lo ven al principio, ¿no? Pero para mí no puede ser. Pero de ahí poco a poco empiezan, quizás sí veo, hay una luz de esperanza. Quizás habrá salvación para alguien como yo. Y de ahí poco a poco el Señor va guiándoles hacia esa luz para poder recibir la salvación. Lo que vemos aquí es el llamado externo y el llamado interno. Dios llama al pecador a sí mismo a través del Espíritu Santo, pero este llamado normalmente viene a través del ministerio de la palabra. En este llamado, Dios ilumina al pecador su estado pecaminoso, su peligro del juicio de Dios, y le ilumina las promesas del Evangelio. Junto con esto le da la gracia de la fe y el arrepentimiento. Pero en esa parte de la historia solo estamos viendo los inicios de este llamado. Hay todavía muchas posibilidades de que el cristiano regrese, caiga o no se salve en ese punto. No es salvo todavía. Tenemos las primeras mociones del Espíritu aquí, las primeras mociones de convicción en su alma, que esperamos que puedan llevarle a la conversión genuina, pero estamos esperando eso todavía. A la luz de esta historia podemos terminar con algunas aplicaciones. Para la persona en el estado desesperado de cristiano, puede ver en la historia de cristiano que en verdad hay esperanza. Hay esperanza para pecadores en el Evangelio. Aunque por ahora esa persona solo ve un brillo pequeño en el horizonte. Pero si sigue buscando a Cristo, leyendo en la palabra, leyendo el Evangelio, escuchando el Evangelio, el Señor le iluminará más y le dará esa esperanza. Para el creyente debemos dar gracias a Dios por habernos mostrado nuestro estado pecaminoso y por habernos traído por camino a la cruz de Cristo. Nosotros también estuvimos ahí en algún momento, pero el Señor nos llevó a ese lugar de esperanza, a la cruz de Cristo. En tercer lugar, debemos pensar de nuestra propia historia y pensar de quién fue el evangelista en nuestras vidas. ¿Quién fue el evangelista en sus vidas? Esa persona quien les advirtió del juicio. ¿Cómo llegaron a conocer el evangelio? Y debemos darle gracias al Señor por esos instrumentos que Él usa. Qué hermosos son sus pies, ¿cierto? Aquellos que predican las palabras de esperanza. Y debemos imitarle al evangelista, siendo intencionales en buscar llamar a los pecadores y poder ser alguien a quien los pecadores pueden acudir para tener la condición terrible de sus almas dirigidas bien hacia Cristo. Nosotros no podemos resolver su problema, pero sí conocemos la solución y podemos señalarles, como hizo el evangelista, a dónde deben ir para encontrar la esperanza que necesitan.